Esta noche tenemos, después de tantas discusiones que se han dado alrededor de la elección de Trump, alrededor del tema del plebiscito, alrededor del tema del Brexit y de todas estas elecciones que han sorprendido tanto a tanta gente, pues a propósito de todo esto, tenemos hoy un invitado que nos va a ayudar a entender un poquito esos fenómenos y es un invitado que tiene bastante experiencia en el asunto, tiene mucha cancha, como quiera que fue nada más y nada menos que el registrador nacional del Estado Civil, el doctor Carlos Ariel Sánchez, a quien le doy la bienvenida. Buenas noches, doctor. Bueno, buenas noches, Vlado, muy amable por la invitación, muy complacido. Bueno, yo quisiera ver cómo un personaje, una persona que ha estado tan inmersa en estos temas electorales, cómo interpreta lo que está pasando desde esa perspectiva en la política de hoy, porque la gente se está llevando, porque las democracias se están llevando estas sorpresas tan grandísimas. Bueno, pues sin entrar así en mayores análisis sociológicos, lo que uno tiene que tener claro hoy es que tenemos, digamos, de un lado la globalización y de otro lado lo que queda de los estados nacionales. Y digamos que ya ahí es como una especie de lucha entre todas las fuerzas centrífugas que están colocando los dineros, las utilidades, los beneficios fuera de los estados nacionales, y los estados nacionales que están como los gatos persiguiendo a los ratones que están girando en torno a paraísos fiscales. ¿Y detrás de qué están? Pues de los dineros necesarios para sostener o mantener lo que es la promesa del Estado Social de Derecho, sobre todo especialmente en Europa. Nosotros tenemos un Estado Social de derecho pues muy lleno de derechos, pero para muy pocas personas. Pero en Europa lo que básicamente significó en la década de los 70 y en la década de los 80, el fin, digamos, del comunismo marxista-leninista fue precisamente la posibilidad de un Estado de derecho. ¿A usted le gusta que haya tanta encuesta? Usted que vivió como registrador ese fenómeno de, en muchos casos, desmentir las encuestas, no usted, sino los electores, pero ¿a usted le gustan las encuestas? Mira, personalmente yo pienso que pues eso de la encuesta y del número de encuestas ha ido aquí cambiando en Colombia, ¿no? A medida que se fue ampliando, digamos así, el abanico de opciones políticas, el abanico de candidatos, pues cada cual va armando una encuesta o va teniendo encuestas para cada campaña. Eso es lo que pasó. Antes, cuando había dos grandes campañas, tres grandes campañas, pues se hacía una sola encuesta. Pero hoy analicemos cuántas campañas van a una primera vuelta, ¿no? Entonces, y cada una lleva una encuesta. Digamos que lo ideal sería una encuesta o dos, digamos que sería una, como había antes, una asociación, un pool de encuestadores, pues para hacer unas encuestas más o menos que la gente crea que por lo menos no están influidos políticamente, ¿no? Porque además de estar influidas políticamente, están influidas financieramente. Entonces, precisamente eso es una cuestión que ya le va restando una credibilidad a la encuesta, porque simplemente la encuesta es como una pieza más de un rompecabezas de una campaña electoral. ¿A usted lo sorprendió el resultado del plebiscito? A mí me sorprendió un poco. Nosotros montamos, digamos, una alianza con una encuestadora, aplicamos unas metodologías, digamos, electorales de muestras que tenían más en cuenta los factores electorales, el medio electoral de la persona, la tendencia de sus preferencias electorales. Y nosotros la encuesta que hicimos oficial el último día que se podía, antes de la veda, daba 56 por el sí, 42 por el no, como casi 11 millones de votos, y que en tanto el sí como el no superaba el umbral. Eso no lo dijo ninguna encuestadora. Después se hizo una encuesta digital para el día viernes, o sea, 2 días antes, y ya en esa encuesta se observaba que cada día el no iba ganando un punto. O sea, ya el no el día viernes ya iba en el 46%, y el sí pues se había
reducido al 52%. Es decir, y cada día él no iba acortando la distancia, pero esto ya eran encuestas digitales, ¿no? De manera que pues uno piensa que a partir de seguramente lo que fue la firma de los acuerdos, ese lunes 26 tal vez, como que la tendencia se fue profundizando hacia el no, y porque tal vez eso, yo creo que muy pocas personas pueden decir que sabían qué decía el acuerdo de paz. Y hoy que hay uno nuevo, porque en mi opinión lo que hay es un nuevo acuerdo de paz, porque técnicamente es otro. El número uno ya perdió sus efectos, fue al plebiscito, fue negado, y lo que dijo la Corte Constitucional es que el presidente no perdía sus facultades para seguir avanzando en el proceso, ¿no? Y eso es lo que le está haciendo. Pero cuando no se tiene claridad de qué dice, qué es lo que mueve eso, la información o la malinformación, la pasión o la conducta que viene de tiempo atrás en un país que está polarizado en eso de la paz, pues imaginémonos, pues por lo menos desde, pues no sabría decir si desde los años 80 con el proceso de Belisario, pero lo que fue la elección de, por lo menos en la elección sobre todo de Pastrana, las dos elecciones de Uribe, las dos elecciones de Santos, todo eso ha estado marcado por la paz y una polarización en torno a ese tema. Luego, si decían que según la reelección de Santos era un mandato, entonces, ¿qué hicimos nosotros en nuestra metodología de encuesta electoral? Nosotros sabemos que está en las zonas urbanas, las personas votan en un sitio más o menos de un diámetro de 500 metros de su residencia, pero además que muchas personas en las zonas urbanas pueden cambiar de residencia, pero no cambian de puesto de votación. Y uno más o menos sabe, por lo menos aquí en Bogotá y en muchas ciudades, que los puestos de votación tienen claramente de años atrás unas tendencias más o menos marcadas, ¿no? Hay unos que votaban en las épocas del alvarismo por el alvarismo, luego votaban por el turballismo y así sucesivamente hasta llegar hoy pues... No, los alvaristas no votamos por el turballismo. No, y después votaban por el turballismo, después en otras partes votaban por el turballismo. Eso sí. Claro que existía el albaroturballismo, ¿no? Existía el albaroturballismo. Por ahí habría que preguntarle a Felio, pero ya no está para que lo cuente, don Felio Andrade Valderrama. Pero eso ya, ¿qué quiere decir? Que si uno quiere hacer una encuesta electoral, tiene que saber cómo se comportan, no solamente en una elección como fue la del plebiscito, sino cómo se han comportado en las elecciones anteriores. Sobre todo porque eso permite detectar eso que llaman el voto vergonzante. Doctor Sánchez, este tema de las encuestas que ahora le ha traído, como decíamos, tantos dolores a esas firmas, ¿no lo haría recapacitar a uno, no lo haría pensar en lo poco oportuno o lo arriesgado que puede ser montar una encuestadora? Pues sí, pero uno lo que piensa es, bueno, vamos a aplicar unas metodologías electorales que hagan distinto ese trabajo, esa metodología, la utilización de datos electorales y antecedentes electorales como para enmarcar la conducta, porque una encuesta está buscando hacer una predicción. Y si bien es cierto que la conducta humana no es predecible absolutamente, lo que sí está claro es que los antecedentes permiten prever una tendencia. Claro, pero la encuesta, porque una cosa es la encuesta y otra cosa es un análisis, pero la encuesta es sobre lo que dice la gente, no sobre lo que votó. Sí, porque yo pude haber votado, yo en la primera vuelta voté por Mocus, ¿no? Y en la segunda también voté por Mocus. En la elección anterior voté contra Santos y en esta por el tema de la paz voté por Santos. Entonces ahí esos registros históricos no ayudan mucho. Pero ahí es donde se ve que hay unas personas, como quien dice, que se escurren de un lado a otro, pero eso no son muchas, porque son personas que normalmente votan a conciencia y hacen una reflexión y analizan. La mayoría de las personas votan porque tienen una tradición electoral determinada,
puede que ya no haya bipartidismo, pero sí hay dos grandes tendencias en el país marcadas y sobre todo en torno a la paz. Entonces usted sí puede hacer ese primer análisis y eso ya le permita cuando usted analiza los votos, perdón, cuando usted analiza las opiniones, ya las pondera. O sea, porque no es lo mismo cuando usted toma una muestra de 2.000 personas indistintamente en todas las ciudades del país, que cuando usted llega y dice, bueno, vamos a escoger, como hicimos nosotros, los 23 sitios de mayor votación y en esos 23 sitios vamos a aplicar más o menos 2.400 encuestas que se aplicaron. Y entonces, no es lo mismo cuando en un puesto de votación como Corferias la gente vota y uno sabe que vota ahí en Corferias porque eso se pregunta y se establece, que donde vota solamente el 10% de los inscritos, que en un puesto, como decir el puesto del Liceo Francés, donde vota como el 60 o 65% de los inscritos. Quiere decir que ese sí o ese no representa lo mismo en un puesto de votación que ese sí o ese no en otro puesto de votación. Eso es una ponderación que hay que tener en cuenta, es decir, el 60, el 50 o el 20% no se refleja, digamos así, directamente proporcional, sino hay que hacer una ponderación de qué es lo que representa en donde vota solo el 20% o donde votó el 60 o 70%. Pero esa ponderación no va en contra un poco de lo que debe ser una encuesta, precisamente que la encuesta lo que tiene que dar es la cifra. Sí, claro. Cada persona una opinión. No, porque básicamente la encuesta lo que busca es hacer una predicción. Ajá. Y los datos que usted toma son para hacer una predicción. Pero precisamente nosotros por eso dijimos que iba a haber casi 11 millones de votos, nos equivocamos. Hubo 13 millones de votos, casi 12 millones, de hecho casi 13 válidos y más de 13 votos, quiere decir que nos equivocamos. En muchos sectores salió a votar, de hecho en donde predominó el no, salió a votar más gente de la esperada, y en toda la costa atlántica donde se esperaba que votara lo que normalmente vota, que es un poco más del 40%, acercándose al 50%, y en el promedio votó entre el 28 y el 30%. ¿Qué tanto, ahorita que usted menciona lo de la costa, hay una demanda de un costeño que quiere que se haga la votación en la costa, en los sitios en los que no se pudo votar, porque hubo muchas localidades donde se tuvieron que suspender las elecciones por el tema del clima? ¿Eso usted cree que sí incidió realmente en el resultado? Si yo miro los antecedentes, yo pensaría que no, porque en la primera vuelta presidencial de ahora la segunda elección, sí, digamos del año 2014, votó el mismo porcentaje que votó en el plebiscito. O sea, cifras entre el 20 y el 30% dependiendo de los departamentos. Incluso los más densamente poblados, como es el Atlántico, que tiene un censo electoral de 1.800.000. ¿Votó mucho menos? Votó menos del 25%. Pero si uno va a la primera vuelta presidencial del año 2014, pues votó la misma gente. Yo no recuerdo que en esa época, seguramente sí llovió, pero en esa época nadie dijo que había votado menos del 25 en muchas partes, menos del 30 en otros departamentos de la costa por el invierno. Además, nadie garantiza que los que voten vayan a votar en uno u otro sentido. O sea, si a mí me dicen que ese argumento es válido, yo le digo, no, las cifras no quieren decir nada, porque son las mismas cifras del plebiscito, poco más o menos, que las cifras de la primera vuelta presidencial del 2014. Luego, ahí no hay si hubiera llovido en ambas ocasiones, uno diría, sí, es que la lluvia no dejó. Esa es mi opinión. Lo que sí está significando es que hubo un fenómeno de falta de motivación o falta de convicción o falta de lo que sea, que no hizo que se saltara, digamos, de un promedio del 28% de votación en los departamentos de la costa y hubiera puesto, digamos, un 15% más de votos. Dentro de 12 millones da 180.000 votos, que seguramente en la tendencia en la costa, que era 60%, 65% por el sí y 35, 40 por el no, pues eso se hubiera proyectado y hubiera ganado el plebiscito. Eso es lo que se ve, que allá sí faltó votos, pues para que una tendencia se profundizara y salieran más votos y seguramente gane el plebiscito.
¿por qué hoy en día, no solamente en Colombia, sino en, digamos, en una democracia que se supone que es ejemplar como la de Estados Unidos, por qué la gente vota tan poquito? ¿Por qué ese desinterés de la gente Pero en las elecciones? Pero es más, hay análisis que dicen que en estas elecciones de Trump-Clinton votó todavía mucho menos gente, ¿sí?, que en las elecciones pasadas. Sí, por eso, a eso voy yo. ¿Por qué ese desinterés de la gente en Mire, yo votar? yo pienso que es que muchas veces a la gente no le gustan los candidatos. Por ejemplo, hoy por hoy uno diría que a Hillary Clinton creo que sacó 9 millones de votos menos que Obama. Y en todo caso creo que Trump sacó 1 millón de votos menos que Hillary. Sí, que Romney. Que Romney, sí. O sea, quiere decir que allá hubo 10 millones de votos menos y las campañas fueron súper agitadas, súper movidas. Quiere decir que los candidatos no le llegaban al 100% de la gente. Por eso Sanders, creo que en estos días se ha dicho, si a mí me hubieran dejado de pronto hasta gano, porque de pronto motivaba a muchas personas que consideraban que los dos candidatos eran iguales, ¿no? De hecho, se dice que muchos de esos candidatos de Sanders se fueron con algunos de los candidatos independientes. Sí, como para no perder el voto, que en todo caso se perdía, pero si uno se da cuenta, un poco de cuando la gente no vota es porque dice, bueno, ¿y esto qué? Si esto vamos a llegar a lo mismo. O sea, desde el punto de vista de lo que del votante seguramente decía, ambos son iguales de corruptos o ambos son iguales de no sé qué, o en el caso del plebiscito, eso por el caso da lo mismo decir sí, que no, sí o no. Esos son los temas, pero lo que uno sí nota es que seguramente muchas encuestas fallaron, porque no salió a votar la gente por a lo mejor si todos los que hubieran votado por Obama pues votan por la señora Clinton, pues seguramente ella hubiera ganado, pero no votaron, no, y es que salieron. Además Hillary no tenía ese encanto y esa atracción que ejercía el presidente Obama. Entonces ahí es donde se ve que las encuestas seguramente estaban hechas sobre la base de unas votaciones que no se dieron. ¿Comer o beber? Comer. ¿Multa o cárcel? Multa. ¿Chat o llamada? Chat. ¿Tinto o perico? Tinto. ¿Pedir perdón o pedir permiso? Pedir perdón. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Rayado o cuadriculado? Rayado. ¿Quisiera ser más alto o más flaco? No, ni uno ni otro. ¿Licor nacional o importado? Importado por... ¿Conquistar o que lo conquisten? No, conquistar. ¿Cambio radical o gradual? Gradual. ¿Twitter o Facebook? Ninguno. ¿Purificación o Bogotá? Bogotá. ¿Batman o Superman? Batman. ¿Ángela Robledo o Jorge Robledo? Ángela. ¿Carro automático o mecánico? Mecánico. ¿Amigos o amigas? Bueno, amigos. ¿Mantequilla o mermelada? Mantequilla. ¿Matrimonio civil o religioso? Religioso. ¿Legalizar o prohibir? Legalizar. ¿Rubias o morenas? Morenas. ¿Viajar en avión o en carro? Un carro. ¿Televisión o Netflix? Televisión. ¿Optimista o uribista? Optimista. ¿Muerte natural o eutanasia? Natural. ¿López Miquelsen o Lleras Restrepo? Lleras. ¿Café o chocolate? Café. ¿El procurador o el fiscal? De hoy, los elegidos, el procurador. ¿Agua de panela o limonada? Limonada. ¿Pan o arepa? Arepa. ¿Santos o Uribe? Santos. Esto ha sido En Blanco y Negro con Carlos Ariel Sánchez. Bueno, estuvo fácil, ¿no? Sí, fácil. Sí. Bueno, cuénteme una cosa. Usted que estuvo 2 periodos en la registraduría, 8 años, ¿no? Sí, señor. En todo ese tiempo, de todo ese tiempo, ¿cuál es la experiencia que más recuerda, lo que más satisfacción le dio? Lo que más satisfacción me dio fueron los resultados de las 2 segundas vueltas presidenciales, poder llegar a unos resultados del 100%. O
o sea, de casi 100.000 mesas en el país, en los sitios más remotos, en Tumaco, en López de Miquel, en el Guaviare, en el Amazonas, donde todo toca hacerlo a veces satelitalmente o salir por mar cuando hay marea alta, porque si no, no se puede salir a transmitir los datos, y a las 8 de la noche tener el 100% de las mesas, porque eso significa que no hay posibilidad de abrir la discusión en ese tema de unas elecciones. Pienso que eso es lo que piden de la registraduría, o sea, que sea eficiente, que sea eficaz, que cubra todo el país en esa materia electoral y se cierre una discusión. Usted de joven, ¿usted en qué momento empezó a pensar en ser registrador? Bueno, lo que pasa es que yo fui... Usted era el Consejo Electoral, ¿no? Sí, yo fui magistrado del Consejo Nacional Electoral, me pareció muy interesante, pero a mí siempre me ha gustado eso de las elecciones, o sea, me parece una cosa bien interesante, eso es ver que llega la gente a las 8 de la mañana, que ponen el himno, que abren las mesas, que, bueno, ya la gente no hace fiestas, ni lleva música, ni se puede poner ni camiseta. Ya no es lo que fue antes. No, sí, ya es una cosa muy finlandesa, muy nórdica, pero en todo caso sí es una expresión de lo que somos. ¿El sistema electoral colombiano es muy avanzado? Digamos que hay unos temas en que es, digamos, desde el punto de vista técnico sí es muy avanzado, por la velocidad de los resultados, que es muy difícil que algún otro país tenga los resultados. Usted se da cuenta cuánto se demoraron con el Brexit Sí. sí, en Inglaterra, y aquí cuánto se demoró. Con la elección de Bush. Con la elección de Bush en el 2001. Exacto. Quiere decir que aquí se ha avanzado técnicamente. Los defectos electorales van más allá o van más, de hecho, están antes de los aspectos técnicos, es decir, lo que la gente reprocha es la compra de votos, pero eso no le corresponde a la registraduría, o la gente reprocha... Las malas prácticas de los políticos, pero eso no es un tema de la logística de la registraduría. ¿Qué le corregiría a usted? ¿Usted es partidario del voto electrónico? Yo soy partidario porque ya en este momento está absolutamente, casi todos los procesos de la registraduría, menos ese, ya es, o sea, es electrónico. La identificación es electrónica, o sea, la gente pone una huella y se sabe que esa persona es esa persona. ¿Pero por qué se demora tanto hoy en día una cédula? No, se demora solo 15 días. Pero no es mucho si ya todo está electrónico. No, porque en todo caso la cédula, ante todo, es un instrumento de seguridad. Entonces, una vez se produce la cédula, tiene que empezar a cruzarse por todas las bases de datos de registros civiles, bases de datos de otras bases de datos de otras cédulas, bases de datos contra, ¿qué le digo yo?, casi 1.000 millones de huellas. Okay. Después de que ha pasado todos esos filtros, que eso los puede pasar en 4 días, de ahí en adelante las normas son muy antiguas. Las normas son muy antiguas porque exigen que las cédulas prácticamente, de hecho era como cuando eran transportadas en buses esos de Velotax como una encomienda, en una cajita, se salían de la capital, llegaban al departamento, es decir, eso se hace todo internamente por procesos anticuados. Pero aquí en Bogotá una cédula se puede demorar 8 días porque todo es más cerca. Pero digamos que lo que es el proceso de, lo más rápido que hay hoy por hoy es cuando la gente pide el duplicado por internet, porque eso paga el PIN, espicha una tecla y esa tecla que está espichando con el PIN está moviendo todo el aparato de la fábrica de cédulas, porque todo es electrónico. Pero cuando tiene que ir manualmente a que le tomen la foto, a que tomen las huellas, se demora todo eso antes de que haya un clic que mueva la fábrica. ¿Cómo se llama su firma encuestadora? Guarumo. Guarumo, ¿y ese nombre eso es un árbol? Eso es un árbol, sí, de tierra caliente. Ok, ¿y Guarumo y compañía o Guarumo S.A. o qué? Eso es un Guarumo SAS y tiene distintas actividades, pero una de esas, que es a la que nos dedicamos, digamos, en Alianza, es las encuestas. Bueno, pues, doctor Sánchez, le deseo mucha suerte. Ya empezaremos a ver, seguramente ahorita que se viene la temporada electoral, ya empezaremos a ver encuestas de Guarumo, que entra pues ahí a competir en ese mercado tan peleado que es el de las firmas encuestadoras. Les deseamos mucha suerte con los resultados y ya veremos en las próximas elecciones qué tan acertados o tan desacertados pueden estar. Espero que muy acertados. Bueno, muchas gracias y también esperamos, eso muy amable por su invitación.